Hoy hablaremos sobre el tono presentado por Soliángela Ballesteros, Carolina Escorcia, Jorge Reyes, Sofi Suárez, Ana Vega. Hola a todos, somos estudiantes de fisioterapia del primer semestre de la Universidad Simón Bolívar y hoy les venimos a hablar sobre el tono. ¿Qué es el tono? Cuando hablamos del tono literario de un texto, nos referimos a la actitud del narrador, a lo que él o ella narra. En otras palabras, el tono es la emoción principal que refleja en el estilo narrativo del narrador. Para entender este concepto, hay que tener en cuenta la idea de que hay muchas maneras de contar la misma cosa. En literatura se puede hablar de la escala tonal. Se trata de aquellos tonos que pasan, por ejemplo, de lo depresivo a lo alegre. Incluye también los tonos irónicos. Estos ayudan a determinar los sentimientos y estados de ánimo del autor y de éste hacia el sujeto. Ejemplos de tonos en un texto. Primero, Luis García murió ayer a las 7 de la tarde. Segundo, mi hermano Luis, el chiquitín, se despidió de mí ayer, no como solía hacer todas las tardes, a las 7 de la noche, más triste de mi vida. Tercero, el señor García Montes se apartó de esta vida pasajera con rumbo a la eternidad el día de ayer, antes de que el sol cesara de regalarnos su luz y se escondiera definitivamente. Cuarto, al fin Luis murió, ayer en la tarde, en un dulce y envidiable sueño, cual niño mimado en las faldas de su madre o como sapo apachurrado en la autopista. Tomemos la primera oración como la narrativa básica, lo que pasó, sin embelecos o decoraciones. De esta podríamos decir que tiene un tono parco, periodístico, realista. La segunda oración tiene un tono íntimo, familiar, melancólico. La tercera oración refleja un tono formal, serio y trágico. Y la cuarta oración expresa un tono jocoso, informal y cortés. Importancia del tono. Sin tono, una pieza literaria se presentaría sin emociones y tendría el aspecto de un documento oficial. En literatura existe una voz que narra los acontecimientos y dicha voz adquiere diferentes tonos que son claves para comprender la obra e incluso entenderla desde el punto de vista del autor o de los personajes. Tipos de tono. Tono agresivo. Es tosco sin llegar a la ofensa personal ni a la grosería estéril. Tono irónico. Hiere con un lenguaje indirecto, fino mediante comparaciones. Informativo. Es simplemente proporcionar un mensaje a través de un lenguaje claro y objetivo, donde está apoyado con elementos claves como datos, fechas, lugares, asuntos involucrados, entre otros, que servirán al receptor como guía para interpretar y comprender la información. Persuasivo. El propósito persuasivo se identifica cuando el emisor argumenta, comprueba, insiste y trata por todos los medios de convencer de que su punto de vista es el correcto y que es válida y confiable la recomendación que nos hace. Humorístico. Modo de representar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. Cabe recalcar que también podemos encontrar tonos como científico, sarcástico y filosófico. Existen diferentes características del tono. Está la de la sensación de agudo o grave. Depende de las frecuencias de las vibraciones laríngeas. Es independiente de la intensidad y se controla mediante el aumento y la disminución de la tensión laringea. Ahora te daré 14 puntos de cómo analizar el tono en la literatura. Primero, determina si el tono es solemne o sombrío. 2. Determina si el tono es intrigante. Tercero, determina si el tono es cómico. Cuarto, determina si el tono es sarcástico. Quinto, ten en cuenta la diferencia entre el ambiente y el tono de la literatura. 6. Presta atención al lenguaje y a las palabras que el autor elija. 7.
Revisa la estructura de las oraciones. 8. Presta atención a las imágenes. 9. Lee en voz alta la obra en cuestión. 10. Ten en cuenta que las obras literarias podrían tener más de un tono. 11. Emplea adjetivos. 12. Utiliza evidencia obtenida del mismo texto. 13. Compara los diferentes tonos que haya en una misma obra. 14. Establece relaciones entre el tono, el tema, el ambiente, la trama y el estilo. Y por último, antes de despedirnos, te queremos recordar algo para que lo tengas en cuenta en tu próximo texto. Cada texto puede tener un objetivo diferente y para conseguirlo necesitarás apelar a unas emociones diferentes. En ocasiones hay situaciones que por su contexto requieren de un tono diferente. Hay textos que nos hacen sentir y textos que nos dejan indiferentes. Los que nos enganchan son los que nos hacen sentir. Muchas gracias por su atención.